Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar interactivo, el webinar interactivo que te lleva por título La innovación de urgencia en todos los ámbitos. ¿Por qué es tan importante y urgente fomentar la innovación? Me voy a presentar primero, me llamo Emilio Moral, soy socio director de Responsablia, una empresa que asesora y forma en los ámbitos de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Y soy socio de las dos asociaciones que promueven este webinar interactivo. Por un lado tenemos a ACCID, la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección, y luego, por otro lado, tenemos a APDO, la Asociación Profesional para el Desarrollo Organizacional, ambas con sede en Barcelona. Por supuesto, daros las gracias a todos los asistentes por vuestra presencia y por vuestro tiempo. Y espero, por supuesto, que tanto a nivel personal como a nivel de las dos asociaciones, pues sea todo un éxito y sea del máximo interés para todos vosotros. ¿De acuerdo? También hay que dar las gracias a Acción Preventiva, que nos cede muy amablemente esta plataforma para poder desarrollar este webinar interactivo. Sin más dilación, voy a dar paso a los dos presidentes de las dos asociaciones, a Daniel Faura, presidente de ACCID, y a Manuel Egea, presidente de APDO. Adelante, cuando queráis. Muy bien. Si quieres, Manuel, empiezo. Sí, empieza, por favor. Buenas tardes a todos. También agradecer extensivamente, como ha hecho ya Emilio, a las entidades que nos acompañan, como APDO y Acción Preventiva, a los asistentes y sobre todo a Francesc Güell, que su iniciativa al plantearnos este webinar, esta presentación, pensamos que era de interés absoluto para ACCID y para los asociados y, en fin, colaborando con APDO, pues mucho mejor todavía, ¿no? Simplemente en mi presentación quería presentar, como hay un auditorio hoy bastante amplio de socios que no son de ACCID, que conocieran qué es ACCID. ACCID, como ha dicho ya Emilio, es la Asociación Catalana para la Contabilidad y la Dirección. En este momento tenemos más de 11.300 socios y las actividades básicamente están en el entorno de la calidad y la transparencia de la información financiera y no financiera, ¿no? Esta entidad fue creada por colegios profesionales fundadores, economistas, censores de cuentas, titulados mercantiles, gestores administrativos, interventores locales y ha ido incorporando a otros socios protectores, siempre con el ánimo de contribuir a esta divulgación de la información financiera y no financiera, ¿no? Nos organizamos en comisiones de trabajo. En la página web podéis tener acceso a nuestras comisiones. También los que no seáis socios podéis también tener acceso a la forma de hacerlo, de costes muy, muy económicos, muy simbólicos. Y tenemos presentaciones continuas. Este año llevamos ya más de 60. Evidentemente, mayormente desde marzo, absolutamente desde marzo, no presenciales, pero combinaremos en el futuro, intentaremos combinar las dos cuando se nos permita por la epidemia. Y deciros que hay un congreso, que hacemos un congreso anual que está ya su organización en marcha para los días 3 y 4 de junio próximos, del año próximo, que lo haremos conjuntamente con la BSM de la Universidad Pompeu Fabra, y va a ir al entorno de la contabilidad de la información financiera y no financiera post-COVID, con esa idea de la sesión de hoy de innovación. Hay que aprovechar también las oportunidades que hemos aprendido, que de las crisis se debe aprender, y eso es importantísimo, ¿no? Y a ver qué elementos podemos incorporar en nuestro quehacer, en la propia contabilidad. Las tecnologías nos lo facilitarán. El acceso a las tecnologías cada vez es más económico, con lo cual será también un elemento facilitador, ¿no? Y ese es un poco el reto entre todos, ¿no? Y contribuyendo a esa innovación también en los campos de la información y de la contabilidad, ¿no? Y simplemente esto. Agradecer la presencia de todos ustedes y ya, Manel, cuando quieras puedes también hacer tu presentación. Vale, muchas gracias, Daniel, muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos, buenos días, amigos de Iberoamérica. Es evidente que van pasando los días, las semanas, los meses y la situación de incertidumbre, la situación conflictiva en la que nos encontramos, no parece que de momento vaya a resolverse a muy corto plazo. Y la incertidumbre pues lo acaba presidiendo todo. Pero precisamente por eso hemos de ser capaces de plantarle cara a la incertidumbre. Hemos de ser capaces de hacer frente a esta incertidumbre y no caer en lo que podría ser un escenario de histéresis en el que las derivadas negativas de esta situación complicada que estamos viviendo
acabaran transformándose en problemas que se enquisten en el sí de las organizaciones. Y esto lo hemos de evitar. Como todos sabemos, todos sabéis, la única solución buena que tiene un problema es precisamente ser capaces de evitarlo. Y esto es lo que hemos de hacer, evitarlo y no permitir que los avances, pocos o muchos, que en algunas organizaciones se han conseguido en temas como la responsabilidad social corporativa, como los criterios de igualdad, como las políticas de prevención. Es evidente que nunca como ahora han sido más importantes y más necesarias las políticas de prevención. Bien, pues todo esto hemos de tenerlo en cuenta y sobre todo, la innovación. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de innovación. Y para ello yo también os pido a todos los que estáis conectados con nosotros que participéis en esta sesión, que participéis intensamente con vuestras preguntas, con vuestras reflexiones, con vuestros comentarios, para enriquecer aún más, si cabe, la excelente ponencia que nos han preparado. Y como no quiero ya consumir más tiempo a nuestro ponente, devuelvo la palabra al coordinador, a Emilio. Emilio, adelante con la sesión. Perfecto, Manuel, muchas gracias. También muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a los dos. Reitero el agradecimiento a las dos asociaciones y a la entidad, a Acción Preventiva, que también nos ha proporcionado la plataforma para poder realizar la webinar. Ya Manuel ha adelantado un poquito cómo va a funcionar el webinar. Es decir, hay un chat que tenéis a la parte derecha de las pantallas en el que podéis hacer en cualquier momento, a partir de la exposición de Francesc, todas las preguntas que queráis. Entonces, el último cuarto de hora, es decir, entre las 7:15 y las 7:30, está previsto para atender vuestras preguntas. Francesc tiene un tiempo estipulado aproximadamente hasta las 7 para hacer su exposición. De 7 a 7:15 atenderá las preguntas que le podamos formular los presentadores y después será vuestra oportunidad. Yo, mientras tanto, haré una selección de las preguntas conforme vayan apareciendo en el chat y seleccionaré las más relevantes para que Francesc las vaya exponiendo. Y, bueno, sin más dilación, tengo que hacer la presentación del ponente, de Francesc Güell, al que, por supuesto, le conozco ya hace varios años. Le quiero dar especial agradecimiento por su disposición para atender este webinar, en el que reitero y espero que sea del máximo interés para todos los asistentes. Voy a hacer una breve presentación de Francesc. Francesc tiene una larga experiencia como directivo y consejero en empresas internacionales de especialidades químico y farmacéutico, varios nombres alemanes, ingleses, algunos un poco impronunciables, ¿vale? También es consultor a grupos internacionales como Oliver White de los Partnership of Synergiense y mantiene su propia web. Lo podéis encontrar en www.fgüell.com sobre temas de innovación ágil, estrategia y cultura innovadora. Además, escribe y produce y presenta cursos y talleres prácticos sobre los temas anteriores y colabora con empresas y asociaciones, y hoy es una buena muestra de ello. Colabora en tareas de voluntariado con ESADE Alumni Solidario, en proyectos de consultoría y soporte a entidades del tercer sector. También es ingeniero, y luego la formación que tiene es ingeniero químico por la UPC, posgrado en ESADE en alta dirección de empresas y máster en gestión del conocimiento por la ICT UPC. Y también ha participado en numerosos programas, seminarios y cursos en ESADE, IS, EADA, APB y en el MC de Bruselas. Pues sin más dilación, Francesc, te dejo ya el turno de la palabra para que nos des tu presentación. Son las 18:12, con lo cual tienes un poquito más de 3/4 de hora. Adelante, Francesc. Muchas gracias, Emilio. Gracias a AXI, Daniel. Gracias a PDO, Manuel. Y gracias también a Acción Preventiva por la cesión de la plataforma. Bueno, el tema, como se ha dicho, es innovación de urgencia. ¿Qué es esto? La innovación se nos ha hecho urgente y luego veremos por qué. A nosotros, en nuestro ámbito, en nuestro territorio y en nuestro entorno, se nos ha hecho urgente por varios motivos. Yo quisiera adelantar un poco el contenido de este webinar en forma de un relato de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del objetivo principal, que es transmitir la necesidad y la urgencia de la innovación en todas las organizaciones y en todos los ámbitos. Yo prefiero empezar siempre al hablar de innovación, que es una palabra
muy usada, que se utiliza muchísimo y no siempre con el mismo significado, pues quisiera introducir mi visión y la que usaré en el transcurso de esta charla sobre el concepto de innovar o de innovación, el concepto también de innovación de urgencia. La tesis es que la innovación es clave para mejorar la economía, tanto la economía macro como la economía micro en las empresas. Y que en momentos de crisis, las empresas que se basan estratégicamente en la innovación salen siempre mejor paradas. También vamos a ver cómo estamos en nuestro entorno con respecto a la innovación, cómo estamos con respecto a otros territorios, otros países, con datos pre-COVID, es decir, con datos del 2019 que nos sirven para hacer una foto de cómo estábamos en el momento en que ha empezado la crisis. Veremos diferencias en la cultura innovadora y cómo valoramos, cómo evaluamos la innovación tanto en las empresas y en las organizaciones en su proceso de innovación y de gestión de la innovación, como a nivel macroeconómico. También veremos la existencia de barreras a la innovación y qué barreras frenan el desarrollo en el entorno social, en el entorno económico y en el entorno cultural en que nos movemos. Luego veremos qué ha provocado la crisis del COVID-19, cómo ha catalizado la necesidad y la urgencia de la innovación, este concepto que hemos hablado al principio. Cómo los cambios acelerados y abruptos hacen más necesaria que ésta se aplique en el campo microeconómico de las empresas y en el campo macroeconómico de los gobiernos y de los países. Finalmente, bueno, y como tema también de más desarrollo de lo que es la innovación de urgencia, a mi modo de ver, veremos cómo acelerar nuestro proceso de innovación y extender, si es posible, a nivel macro, la masa crítica de empresas innovadoras en nuestro entorno. La integración de todas las áreas de la organización en el proceso y del entorno macroeconómico en este esfuerzo en todos los ámbitos y en todos los sectores. Si hablamos de innovación, es una palabra muy usada y en muchos ámbitos. Y todo el mundo parece estar de acuerdo que hay que fomentarla, que hay que desarrollarla en todas las empresas, en todas las organizaciones y que es un tema estratégico clave. Se dice, se intenta, pero no siempre se cumple. O se cumple en diferentes grados. Pero a mí me gusta hablar de la palabra innovar, que vamos a centrar un poco en el tema. ¿Qué es innovar? Innovar es llevar las buenas ideas a la realidad con éxito y de una manera continuada. Es decir, convertir conocimientos e ideas en productos o servicios, sería una manera, en nuevos procesos, otra, o en nuevos posicionamientos para obtener valor económico y social. Ya lo veremos ahora mismo. Toda innovación puede significar un salto radical, algo no visto hasta ahora y que puede crear un nuevo paradigma o una nueva categoría. Pero también puede ser de tipo incremental, es decir, algo que ha tomado de un concepto existente, se mejora y se convierte en algo nuevo. Se le revive una nueva utilidad o un campo nuevo. En ambos casos, la innovación es el resultado de un proceso de gestión. Es un proceso y es el resultado de un proceso de gestión, de un flujo continuo de proyectos y programas que canalizan los recursos necesarios para llevarlos a buen fin. Es decir, tenemos como un embudo de proyectos, de programas que confluyen en algunos su finalización con la entrada en el mercado o su aplicación social o su éxito en los objetivos que se pretendían. Por tanto, innovar significa, como vemos aquí en esta transparencia, hacer algo nuevo. Eso se entiende, innovar en nuevos servicios. Posicionarse en el mercado de forma diferente, esto también es innovación.
Como ejemplos podríamos hablar de esta empresa, es un ejemplo ya un poco antiguo, una aerolínea norteamericana que fue la primera en desarrollar el tema de low cost en la aviación. Es decir, volar volaban todos, pero esta compañía desarrolló este concepto de precios asequibles a todo el mundo y eso fue realmente una innovación y un nuevo posicionamiento que luego han adaptado muchas otras compañías. Otro ejemplo sería el de vender café, que se ha hecho siempre, tomamos café desde mucho tiempo, creo que... pero de una manera diferente, en unas cápsulas determinadas y en unas cafeteras determinadas. Con esto se han posicionado en un segmento, en un mercado, el cual representa una nueva innovación a lo que es el consumo del café. También podemos hacer las cosas de modo diferente, es decir, innovar en los procesos internos en los que trabajamos. Y finalmente, pues la innovación puede llegar a cambiar un modelo mental de toda una población o incluso global, puede ser un cambio de paradigma o puede ser una categoría totalmente nueva y no conocida. La innovación es un proceso y este proceso se puede diseñar, implementar y mejorar en todas las empresas. La imagen aquí que vemos nos muestra un proceso de innovación a nivel macro. Tengo que decir que hablaremos simultáneamente de estos dos niveles, a nivel macro y a nivel micro, a nivel de empresa, micro y organización o a nivel de macroeconomía. Y en este caso lo he puesto porque representa la cadena de innovación a nivel general. Igual que hablamos de la cadena de suministro extendida, aquí hablamos de la cadena de innovación que convierte ciencia en valor. Cuanto más a la izquierda estamos en el desarrollo científico básico, en el desarrollo de la ciencia. Esto lo hacen las universidades, los centros de investigación y desarrollan nuevos conocimientos. Estos números de aquí, no voy a entrar en ellos porque además muchas transparencias se verán pequeñas en según qué aparato estéis viendo la presentación y yo me brindo a enviaros, si lo pedís por correo a la web, finalmente lo daremos, pues la presentación completa para que podáis ver la letra pequeña. Aquí las TR significan los TR, Technological Readiness Level, que esto se utilizó primero en la NASA, luego en la Agencia Europea de Aeronáutica, finalmente lo ha desarrollado también la Comisión Europea. Desde el 2014 se usa en un documento que es la Innovación 2020 y también se ha desarrollado en la norma 16000 de la ISO. En estos casos significa el grado de madurez tecnológica de un conocimiento, de un desarrollo científico o tecnológico y funciona desde el TR1 hasta el TR9, donde ya se vende y se desarrolla como producto. El TR1 es conocimiento científico y así se va avanzando. Esto de aquí es más bien en medio desarrollo tecnológico y más bien a la derecha desarrollo empresarial. Por esto es tan fundamental estos enlaces del medio, instituciones públicas, privadas o mixtas, que conecten el desarrollo científico y tecnológico con la empresa, porque la empresa no va a hacer investigación científica ni desarrollo tecnológico de base y, en cambio, lo coge de estas entidades del medio para llevarlo al mercado. La imagen esta sugiere un proceso lineal, un proceso secuencial. A mí, a nivel de empresa, y ahora vamos al nivel micro, me gusta más un enfoque del proceso de innovación como algo continuo o cíclico. Y aquí tenemos un proceso cíclico en estas 4 áreas marrones o beige, en donde hablamos de apertura al exterior y orientación al cliente, una exploración, hablamos de generar ideas, seleccionarlas, filtrarlas y crear proyectos. Hablamos de planificar estos proyectos, gestionar y medir proyectos de innovación y programas de innovación y hablamos de realizar, capturar los beneficios, revisar y aprender.
de una manera continuada en un entorno de procesos Lean y de también liberar recursos, lo cual nos da un paso más del Lean, que es la agilidad. En los 4 áreas azules que vemos en el entorno situamos la cultura y organización, la visión estratégica de la innovación, el entorno social y económico y el entorno competitivo global y local. Bueno, ya lo veremos después, pero no hay que desechar, aunque una empresa sea la tienda de la esquina o mi negocio particular que solo voy a utilizar en mi población, perder de vista el entorno global. Porque aunque nosotros no vayamos a ir a la China o al Japón, es muy probable que alguien desde cualquier país incida en nuestra tienda de la esquina o en nuestro negocio del pueblo, o mande paquetes, como estamos viendo cada día, a nuestro vecino, vías que hace unos años ni siquiera, y esto puede incidir también en nuestro negocio. Tenemos 4 áreas, además, que conviene 4 procesos de soporte a la innovación continuada, que son la gestión de la inteligencia, es decir, sabemos manejar conocimientos de los exteriores, nos estamos apuntando a las fuentes que nos dan esta información y esta inteligencia, la gestión estratégica de productos, es decir, de ciclo de vida de productos o de servicios, la gestión de la tecnología y la gestión del flujo de innovación. Todo esto configura el proceso más bien continuo, cíclico de la innovación. Aparte de esto, la innovación puede ser también, o la podemos prever de una manera muy simple en cualquier empresa, como decía pues un famoso gurú del management, la empresa solo tiene que hacer 2 cosas, es decir, comercializar e innovar. Todo lo demás son costos. Y aquí hemos representado un poco esto, es decir, los procesos básicos de la empresa son la innovación, que representa el proceso para el futuro, el pan de mañana, y los procesos operativos, y aquí incluimos todo, desde la gestión de clientes, la captación de clientes, gestión de pedidos, fabricación, producción, almacenaje, distribución, toda la cadena de suministro. Esto es el pan de hoy, es lo que hacemos en el día a día y las operaciones que hacemos en el día a día. Lo demás, que forma estas flechas verticales, son procesos de soporte y pueden ser soporte a los 2 procesos básicos, la innovación y las operaciones, que son pues, las finanzas, el control, los sistemas de información informática, los recursos humanos, todos los que son procesos de soporte a estos 2 procesos básicos. Bien, vamos a ver ahora, la innovación puede ser, hay mucho que se habla de la innovación pull y la innovación push. La innovación push, si volvemos al gráfico anterior que veíamos los TRs, es una innovación que está empujada desde el punto de vista de un nuevo desarrollo tecnológico que desarrollamos nosotros con nuestras tecnologías y conocimientos y que empujan el desarrollar nuevos productos. Y el pull es al revés. El empuje viene por el tirón de una necesidad detectada en el mercado y que hace que se trabaje en cómo la tecnología, cómo los conocimientos se pueden adaptar a satisfacer esta necesidad. La innovación es cambio. Bueno, pues la innovación en realidad es un cambio. Yo soy de los que creen que las organizaciones y las empresas se comportan como sistemas abiertos, es decir, como un sistema que interactúa y está comunicado con el entorno social, lo cual, como consecuencia primaria, es que para sobrevivir y desarrollarse se necesitan de una adaptación continua. En realidad, en un entorno social cambiante de forma rápida y acelerada, nunca acaban de adaptarse. Por ello, las organizaciones como sistemas abiertos
y formadas por personas son de naturaleza adaptativa e innovadora. ¿Por qué? Si el cambio y la innovación radical o incremental son cosas normales y no hay nada extraordinario en el hecho de adaptarse. Nosotros nos hemos adaptado en toda nuestra historia humana a cambios en el entorno. Nosotros hemos innovado, somos innovadores por naturaleza desde el principio. La historia humana es la historia de nuestras innovaciones y además se trata de una condición necesaria para la supervivencia en todos los seres vivos y en los sistemas abiertos. ¿Por qué entonces en algunas organizaciones cuesta tanto innovar? ¿O cuesta mucho más en unas que en otras? ¿O por qué en determinadas zonas o países, en determinados entornos sociales, la innovación no solo no es habitual, sino que pues, es rara, es escasa o es difícil? Una explicación es que las organizaciones en los territorios con el paso del tiempo se levantan o se han levantado barreras a la innovación y que estas barreras llegan a ser un verdadero freno o inhibidor a la tendencia natural de innovar. A pesar de la normalidad de la adaptación y del cambio, esta llega a tener sus detractores y estos llegan a tener sus estrategias y su resistencia. Es decir, algunas personas y algunas organizaciones generan resistencias al cambio y por ello también a la innovación. Y esto es una estrategia razonable o entendible y es la más económica si las cosas no cambian o si las cosas funcionan razonablemente bien durante un periodo de tiempo. ¿Por qué vamos a cambiar si la cosa ya funciona? Pero en tiempos de cambios rápidos y acelerados, pues parece que no funciona tanto. Aquí tenemos una lista de barreras, porque hay barreras en las personas, hay barreras de la organización y hay barreras del entorno. Y estas suelen ser bastante importantes. Son culturas y valores adquiridas, estructuras privadas y públicas, instituciones, sistema educativo, modelos de negocio, de empresa. Y digo que son importantes y me he saltado las otras porque realmente yo pienso que estas son las que crean las individuales. Las personas estamos inmersos en nuestra cultura, en nuestra sociedad y adquirimos una serie de esquemas mentales que en ello nos imbuyen. Bueno, con esto hemos dado un pequeño repaso a la innovación y ahora vamos a ver si dedicamos un par de minutos a qué es la innovación de urgencia. Pues la innovación de urgencia es que la innovación se nos ha hecho urgente. Y se nos ha hecho urgente pues por algunos motivos, y aquí hay 4 de ellos. No pienso que sean todos, pero son los que en este momento se me ha ocurrido enumerar. Puede venir por cambios acelerados en el entorno, a veces muy abruptos. Puede venir por la necesidad imperiosa de obtener o desarrollar algo nuevo de una extrema necesidad para la empresa o para la sociedad. Hoy tenemos un ejemplo, pues todas las farmacéuticas se han puesto de modo acelerado a desarrollar una vacuna para el COVID-19. Pues esto es una necesidad imperiosa de desarrollar algo nuevo de extrema necesidad y también motivada por un cambio abrupto que todos sabemos cuál es. Pero también puede pasar cuando una empresa o un país o un territorio pues pretende recuperarse, pretende adelantar algo de lo que ha venido haciendo y ponerse a un nivel superior de rendimiento económico o de crecimiento y bienestar social. Eso le empuja a un crecimiento acelerado de la innovación, como puede ser también una manera de afrontar las crisis. ¿Qué requiere la innovación de urgencia? Vamos a ver. Luego lo veremos con más detalle y me he permitido pues, poner algunos ejemplos. Pero ahora nos limitaremos a esto. La innovación urgencia requeriría primero un análisis rápido. Si una empresa requiere urgentemente hacer algo,
remodelar su modelo de negocio, reinventarse, pues lo primero es un análisis de la liquidez y la situación financiera para saber cuánto tiempo tenemos para encontrar soluciones y aplicarlas. Es decir, o bien mejoramos la liquidez y qué tenemos que hacer. Porque si nos coge la liquidez y no podemos efectuar nada, pues estaremos en una situación muy complicada. Tenemos necesidad también de una organización orientada a procesos y proyectos, involucrando a todas las áreas y departamentos y con los equipos que llamamos multifuncionales, de alto rendimiento. Eso parece que ya está conocido, pero no siempre es así. Y no es nada raro encontrar comentarios que nos salen del alma cuando hablamos de innovación. No, yo estoy en finanzas y, por tanto, los temas de innovación son lejos. Esto es el departamento de I+D. O yo estoy en fabricación, o yo soy el ingeniero y de sistemas. Pues no. La innovación no es un departamento, no es un área funcional, la innovación es un tema de todos. Luego, otra razón es un aumento rápido de la difusión y práctica de un proceso de innovación ágil con el máximo número de empresas y organizaciones. Crear redes y círculos virtuosos. Y aquí he puesto una ecuación. La innovación es ágil cuando se combina con innovación y agilidad. La hipótesis de que hoy día es importante y urgente innovar tiene varios ejemplos. Aquí un estudio de McKinsey en esta gráfica muestra cómo empresas que innovaron en la crisis del 2009 surgieron más fuertes y superaron en más de la media, en un 30%, a las demás, con el S&P 500 como referencia. Un solo ejemplo, habría más, pero este es uno. También innovar se ha reconocido por muchos autores que es clave para la economía macro y micro y en el futuro. También el índice global de innovación, el GII, que es un ranking global y anual que se publica y que mide la capacidad y rendimiento de la innovación por países, que está pues producido por la universidad que pone aquí, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, INSEAD y Cornell. Pues el informe de este año, además de analizar la financiación de la innovación en tiempos de crisis, hace este gráfico, que claro, lo veréis muy pequeño en según qué aparato, pero que hay un amplio desarrollo, una amplia correlación entre innovación y grado de desarrollo. En la parte derecha están cuanto más a la derecha, más desarrollados o más alto tienen el PIB per cápita los países. Este gordo de aquí es China, por el volumen. Y China es una excepción, no está entre los primeros en PIB per cápita, pero en cambio está muy alto en innovación en los últimos años. Entonces, España estaría por aquí, por los más débiles del entorno azul, y todo lo demás vemos que hay una línea aquí en donde claramente se ve que la innovación y el desarrollo económico tienen algo que ver. Aquí veremos la innovación y salarios. Curiosamente, luego veremos datos del otro índice anual, el ACE, European Innovation Scoreboard, que pone pues, los rendimientos de la innovación por países de la Unión Europea y también los compara con otros europeos y globales. Bueno, lo veremos. Aquí está la escala del ACE. Los verdes son los líderes de innovación en Europa. Estos blanquitos, esto al azul es la media. Estos blancos son fuertemente innovadores. Los amarillos son, bueno, moderadamente innovadores, en los que está España, por aquí en medio. Portugal se ha pasado este año a los fuertemente innovadores, nos ha pasado por delante, curiosamente, y aquí están los poco innovadores. Pues bien, esta es la tabla de ADECO, de salarios medios en la Unión Europea, y
prácticamente coincide, como al revés. Los más altos en la izquierda están aquí a la derecha y los de la izquierda, pues aquí, de la derecha aquí, están en la izquierda. Bueno, pues es otro ejemplo. ¿Quiere esto decir que aumentando los salarios pues ya se aumentará la innovación? Pues no, probablemente no, porque estamos ante el dilema clásico del huevo y la gallina. Es decir, que es primero, y aquí tenemos que hablar de los círculos virtuosos. Perdón, me he saltado. Los círculos virtuosos. Fue Zweig, Carl Erich Zweig, quien ya en los 90 hablaba de círculos virtuosos. Es decir, aquello, él lo decía aquí, lo tenemos en un sector editorial, lo que atrae a los clientes con proyectos interesantes que atraen el personal y crean una química especial, etcétera, etcétera, retienen el personal, adicionan imagen corporativa, atraen personas, entonces esto atrae a los clientes, lo cual a su vez, etcétera, etcétera. Y hay círculos virtuosos y hay círculos viciosos. Por tanto, eso de que el desarrollo económico y la innovación van parejos o que los salarios y la innovación también, hay que enfocarlo no como un elemento lineal, sino como encontrar pues, un círculo virtuoso. Vamos a entrar ahora en ver cómo estamos, iremos muy rápidos por el tiempo, en los análisis del European Innovation Scoreboard, que en 2020 clasifica a los países de la manera que hemos visto, fuertemente, bueno, líderes en innovación, estos verdes. Aquí está la Unión Europea, en este lado, y en este otro está Europa, a la que han añadido Suiza, Noruega y algunos países que no forman parte. Bueno, pues nosotros estamos entre los moderadamente innovadores. Y aquí está la tabla que os enseñaba antes en relación a los países fuertemente innovadores, etcétera, etcétera. Aquí vemos por dos grupos. Este grupo aquí es el de los fuertemente innovadores. Está Bélgica, Alemania, Austria, Irlanda, Francia, Estonia y Portugal, que se han incorporado recientemente. Aquí los vemos. Y el grupo pues, de la liga en la que jugamos nosotros, españoles, en el que está Eslovenia, Chipre, Chequia, Malta, Italia, Lituania y Grecia. Como vemos, no estamos precisamente muy bien en innovación. Y si queremos dar un salto en bienestar, en economía, además, en una plena época de crisis, esto es un motivo más de que haya innovación de urgencia. Esto es a nivel global. Aquí tenemos los fuertemente innovadores a nivel global, que son Europa está un poco en medio, junto o un poco por encima de Estados Unidos, pero los fuertemente innovadores, los que tiran del carro, aunque no sean todos ellos economías fuertemente innovadoras, son Australia, Japón, Canadá y Corea, curiosamente. Vamos a pasarnos algunos, esto es por regiones. En España hay regiones que están peor que la media, algunas están mejor. El País Vasco estaba en los últimos años siempre más en verde, últimamente ha decrecido y Portugal ha crecido en innovación. Bueno, esto nos indica que nosotros tenemos unas barreras. Y ahora aquí enumeraríamos nuestras barreras a la innovación. Las barreras a la innovación, voy a ir muy rápido, que hemos detectado, no me las invento yo, surgen de un análisis de los 27 indicadores del ACE y de los otros tantos indicadores del G2 y ver en cuáles estamos más bajos. Y estamos bajos en inversiones en las empresas no invierten en innovación, o poco. No todas, esto claro es general. En el modelo de empresa que tenemos, hay un modelo de empresa que no se reconoce suficientemente como competitiva y surgido de iniciativas. Hay un modelo de empresa más bien pegado a las administraciones,
etcétera, no a un tema de participación global. Hay un sistema educativo que nos coloca por debajo de países del entorno europeo. Hay un modelo económico que a veces crece, pero parece que no crece bien porque crece basado en, a veces en especulación, a veces en temas no muy fuertes en cuanto a valor añadido, etcétera, etcétera. Las estructuras financieras, falta voluntad de modernización de las instituciones financieras. Y también, sobre todo, las pymes. Las pymes están muy aisladas, muy faltas de conexiones entre ellas y a nivel internacional y, sobre todo, muy faltas de financiación. Falta también orientación al valor de los intangibles, faltan patentes, faltan aprecio por desarrollar las marcas, los diseños, el capital intelectual. Todo esto conduce a corto plazo a competencia por precios. Falta apertura al exterior, una cultura global de apertura y a nuevos mercados. Faltan alianzas y colaboraciones con el exterior. Falta, lo que decíamos antes, conexión ciencia-tecnología con la empresa. Y faltan, hay decisiones y programas políticos muy sesgados que se toman no orientadas al crecimiento o al desarrollo económico, sino a temas políticos. Bueno, vamos a ir a otra. Esto nos sirve para echar una ojeada también a la evaluación. Hay herramientas de evaluación, son muy importantes. En las empresas los procesos se miden, si no, no se mejoran nunca. Y, por tanto, unas herramientas de evaluación, si lo miramos a nivel macro, podrían ser ya las que he indicado. Si nos vamos a profundizar en la ACE, si vais a mi web veréis, cada año publicamos ahí una estadística de la European Innovation y la G2, y allí hay los enlaces para ver cómo se calculan estos índices y son unas guías excelentes pues para tener una idea de cómo medir el proceso de innovación. Y también hay otros que están más bien desarrollados para la empresa y que miden los 12 conceptos básicos de la empresa que se basan en aquel modelo que os he enseñado antes de innovación, el proceso circular. Bueno, ha habido muchos cambios en el entorno por el COVID. Ahora entramos en el tema del COVID. Y el COVID ha cambiado bastante el enfoque. Las empresas en general que ya tienen la innovación como un proceso estratégico se dedican más a la innovación. Y las empresas que ya normalmente pues están un poco escépticos o de poco desarrollado el tema de innovación, cuando viene una crisis todavía lo cortan más. Esto es lo que dice un estudio que aquí presentamos, ya lo hemos hecho en una diapositiva previa de McKinsey, en donde dice que a partir de la aparición del COVID en el año 2020, los ejecutivos que han consultado, más de 2.000 empresas, los únicos que han puesto la innovación por delante en este periodo de crisis son las empresas farmacéuticas y biotecnológicas. Lo cual es una triste noticia, porque creemos firmemente que lo que habría que hacer es todas. La financiación de la innovación en tiempos de crisis de la COVID se presenta como un tema clave, un tema capital. Aquí presenta, esto está sacado y los gráficos que iremos viendo ahora están sacados del informe del 2020 del Global Innovation Index. Se prevén fuertes descensos en el PIB. Por tanto, la pregunta es, ¿también vendrán fuertes descensos en innovación, en investigación y desarrollo? El capital riesgo, ¿cómo evolucionará? El capital riesgo, en realidad, luego lo veremos, representa poco más del 1 y pico % de todas las inversiones en innovación, pero está concentrada en estos puntos azules que vemos aquí. Y si miramos todo el resto del mundo,
pues hay muy poco. Por tanto, no es un tema lo suficientemente extendido hoy todavía. Si miramos otra parte, los gastos globales en I+D están concentrados en un par de miles de empresas en todo el mundo y son responsables del 90% de la I+D financiada por las empresas. Y aquí figuran los gastos de innovación por las empresas. Vemos que por sectores, el sector azul, que no se verá en algunos aparatos, es el equipo electrónico, IT. El hardware, por decirlo, aparte del equipo electrónico, otros aparatos auxiliares que tienen que ver con la industria de procesadores, etcétera, etcétera. Esta plataforma de aquí tan grande son la investigación farmacéutica y biotecnológica. La amarilla es el automóvil y la roja de aquí es el software. Estas cuatro representan ya casi 2/3 partes de todo el gasto de investigación. Y más pequeños tenemos la ingeniería, los viajes y el turismo, la química, y etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué empresas invierten más en investigación? Pues aquí tenemos por valor y por orientación hacia la derecha, pues que la primera de todos es Alphabet. Alphabet, no, todo el mundo lo conoce, que es Google. Es el nombre comercial de todo el grupo Google. Y luego vienen empresas chinas, Huawei, Samsung, y empresas del sector también tecnológico. Vamos un poco más adelante. Otra cosa que incide en la innovación, que normalmente innovación, patentes y marcas van bastante ligadas. Por tanto, si miramos qué economías tienen las marcas más valoradas en este momento, lo vemos aquí en este gráfico, que son, pues aquí se enumeran marcas por países. Este azul es Estados Unidos y aquí están pues todas las que hemos indicado, Google, todas las Apple, todas las más importantes. Aquí vemos, me dudo un poco porque yo lo estoy mirando también en mi pantalla y se ve muy pequeño y no tengo otra referencia en este momento. Bueno, las marcas son un aspecto importante de la vida cotidiana, es un elemento de diferenciación y de innovación también, como hemos visto en la innovación por posicionamiento en el mercado. Estas partes de aquí son China, la amarilla es Alemania, la roja es Corea, Japón, Holanda y, curiosamente, Arabia Saudí, donde solo hay una marca. Bien, vemos que Europa, bueno, pues comparado con Estados Unidos, sufre un cierto retraso en tener marcas reconocidas a nivel mundial. Estas son las empresas más innovadoras, según una clasificación también del GI y adaptada por otras empresas consultoras. Y aquí tenemos una cosa importante también, es los clústeres. Los clústeres se ha comprobado que la innovación va por barrios, es decir, se polariza en zonas en donde existe complementariedad en las aplicaciones o en la aplicación de la tecnología y de la innovación. Y vemos que los polos o clústeres de ciencia y tecnología, los más importantes, están enumerados en esta lista, pero se clasifican también por intensidad, por grado de intensidad tecnológica en relación a la población. Y aquí algunos adelantan, como Cambridge, Oxford, Eindhoven, etcétera, cuando en realidad los más grandes polos de innovación o clústeres son Yokohama, Tokio y San José, California. Madrid y Barcelona figuran en la posición 45 y 46 y están en esta parte de aquí, bajita, en relación a su atractivo tecnológico. La importancia de la financiación y del compromiso del cliente se ve
en la innovación en el caso de las vacunas. La vacuna de la COVID ha tenido un desarrollo que pues, hace unos meses era impensable. Se ha hecho en meses lo que antes se hubiera hecho en años. Y nos preguntamos por qué, porque es una forma, si vemos cómo lo han hecho, de acelerar la innovación. Pues bien, hemos detectado 3 diferenciales. Primero, la financiación no ha sido un problema desde el inicio, en ningún momento, todo lo contrario. No perdieron ni un minuto en conseguir innovación porque estaba preconseguida. Segundo, han adelantado todo el proceso manteniendo los requerimientos necesarios. Por tanto, ha acelerado el trabajo, pero de manera concurrente e iterativa. Y yo añadiría aquí otro cualificativo que sería colaborativa. Y tercero, se han adelantado pasos para la producción mientras se estaba todavía en fase de desarrollo, dado que había una seguridad, es decir, un compromiso de compra por parte de los gobiernos. Por tanto, el compromiso, esto nos enseña que el compromiso con el cliente en la innovación es básico si se puede tener desde el principio. Francesc, perdona que te interrumpa, te quedarían aproximadamente unos 7 minutos. Lo digo para que regules los tiempos, ¿de acuerdo? No sé. Pasaremos un poco por encima. Hay el informe del GII del 2020 está dedicado a la innovación y la financiación de la innovación en tiempos de crisis. Y aquí hay unas cuantas transparencias que hacen referencia a ello. Pasaré por encima muy rápido. Recomiendo que se consulte este informe a quien le interese. Aquí están las fuentes de financiación según el ciclo de la compañía, según el inicio o startup, según ya la madurez y el grado de madurez. Aquí está el desarrollo que ha sido fabuloso del capital riesgo, pero que todavía no llega al 0,17% del todo. Lo que pasa es que se ha avanzado mucho más en los llamados unicornios, que son empresas jóvenes, generalmente centradas en la tecnología, cuyo valor ya sobrepasa los 1.000 millones de dólares. En esto sí que se ha avanzado y aquí vemos el Venture Capital, que llaman al capital riesgo en los países anglosajones. Hay otro elemento de financiación que ha aparecido, que son los fondos soberanos, cuyas características que sirven para, con mucha paciencia, es decir, para largo plazo. Pero lo que pasa es que son fondos nacionales y pues hay una cierta preocupación que se dedican más a fomentar los intereses nacionales de cada país que propiamente a los intereses de la innovación. No obstante, es un vehículo muy importante y a tener en cuenta. Vamos a la innovación como método de urgencia. La innovación de urgencia, aunque tengamos una idea que hemos visto antes, que esto se puede acelerar, etcétera, etcétera, no está resuelta. Estamos en una fase inicial de pues, acelerar el proceso de innovación. Así como existen modelos de innovación que se aplican con éxito, cuando se aplica el factor urgencia no hay un modelo seguro. Hay recomendaciones, eso sí. Había un señor, un amigo mío, que es Gilles Laura, que además de agricultor es consultor y muy aficionado a temas marineros, que bueno, pues ha hecho un símil de la experiencia de afrontar las crisis, de la cual yo me permito la libertad de tomar algunas cosas. Vamos a ver, estamos en una crisis y debemos acelerar nuestro método de innovación. Primera fase sería descubrir, y aquí el trabajo en equipo será esencial. Es fundamental interpretar la información del exterior. El contexto del mercado durante una crisis es muy dinámico, con pocas certezas, y qué pasará en el mundo durante y cuando las cosas se estabilicen. Y la pregunta clave es la que hemos hecho antes: ¿cuánto tiempo tenemos para elucubrar sobre esto? Nos tenemos que preparar. Las preparaciones, siempre estamos a tiempo de prepararnos y pues tomamos las previsiones del tiempo, las cartas de navegación y deberíamos conocer muy bien la ruta y disponer de un buen navegador. Hay que experimentar y elegir, pivotar sobre modelos de negocio alternativos, que es una forma de hacer que ya nos han enseñado métodos como Lean Startup o el Scrum. 2. Asegurarse de que su personal forma un equipo.
El flujo de información en estas etapas es vital para todos, el mensaje correcto en el momento adecuado. Y la construcción de un fuerte equipo debe alcanzar el nivel de sentimiento de cohesión para compartir objetivos de una manera casi instintiva. Hay que poner los procesos bajo un estricto control. Y aquí hemos puesto una representación, aparte del tema marino, de una forma de realizarse en la metodología Scrum, que estaría representada más adelante. Tercero, asegurarse de mantener buena visibilidad y comunicación exterior. Hay que comunicarse continuamente con el exterior, modificar nuestros planes y en algunos casos aprovechar asociaciones externas para ampliar el alcance de la organización. Una de las principales lecciones de la crisis del COVID es que los competidores y las empresas de industrias completamente diferentes a veces pueden convertirse en aliadas. Aquí tenemos una representación del Design Thinking, que es una buena metodología para ello. También es esta gráfica de aquí. También en el punto 4 es concentrarnos en la estrategia. Una vez hemos visto el panorama, hemos creado el equipo, hemos visto qué es lo que convendría hacer, concentrarnos en ellos. El líder conoce mejor que nadie su visión y su estrategia y conoce mejor que nadie los puntos fuertes que tenemos. Hemos estructurado un nuevo proyecto y hemos abandonado los que ya no nos servían. Hay unas nuevas líneas estratégicas en las cuales ya hemos incorporado los cambios que nos van a afectar, que son conocidos y relevantes, y a partir de las últimas informaciones del entorno. No nos podemos equivocar, y si nos equivocamos hay que rectificar rápidamente, pero hemos modificado las premisas. Luego vamos a gestionar lo que estamos haciendo. Es un momento para administrar nuestro posicionamiento con cuidado. Hay que ir a las oportunidades. Hay que gestionar los proyectos de una forma profesional hay metodologías para ello, para no fracasar y para adelantar todo lo posible el plan operativo que hemos creado a partir de un nuevo proyecto. Si nos equivocamos, como hemos dicho, lo tenemos que saber rápidamente y poder cambiar. Perdón. Bueno, hay que reconsiderar también que nosotros hemos formado equipos. Aquí hay una representación de lo que es un equipo base, etcétera, cómo está formado el equipo base y tal, en una suposición real, no en este símil náutico. Pero conviene reconsiderar la colaboración frente a la competición. Aquí está puesto al revés, quizá debería poner la colaboración frente a la competición. Una vez el cielo ya se despeje y veamos el final de la crisis, hay que reanudar la carrera y hay que estar preparados para acelerar la actividad y para tener anticipación a los próximos desafíos que seguramente que vendrán. Por ello, buscar nuevas alianzas. Ya estamos, ¿no? Perdona, son las 7 y 1 minuto. Como no hay muchas preguntas de los asistentes, a los que vuelvo a animar para que hagan más preguntas, te concedo un pequeño plazo de prórroga de 4 minutos más. Veo que aún te queda alguna transparencia. No llegaré a ello. Puedas acabar, ¿vale? Estamos al final de la crisis, no voy a llegar. Aquí tenemos después, ya ha pasado, vemos el horizonte de nuevo. Será necesario sacar provecho del aprendizaje y estar mejor preparado para la próxima crisis, que será diferente, pero vendrá. Y vendrá desde otra dirección y se requerirá seguramente otra vez una cultura innovadora. Si mantenemos las buenas prácticas, el despliegue estratégico, la gestión de programas y la agilidad en los proyectos, todo esto lo podremos hacer un modo más fácil y sobre todo mantener el espíritu de equipo y mantener el entusiasmo en el cenit. Nos daremos cuenta al final de la travesía, cuando la hemos superado como verdaderos profesionales, que somos más fuertes que nunca. Aquí, por si no os he machacado suficiente con gráficos, curvas y todo esto que no podemos leer del todo, vienen unas recomendaciones para la gestión en tiempos de crisis. Si entro en tus 4 minutos, paso por ello. Si no, las dejo aquí para que las podáis tener cuando tengáis la presentación. Voy
Pues bueno, una cultura de austeridad priorizando gastos e inversiones. Los gastos son el día a día, las inversiones son el futuro y por tanto la innovación. Y la opulencia ya no se percibe de manera positiva. No confiemos del todo en las ayudas. La necesidad de liderazgos competentes y capaces. Necesitamos una buena comunicación, honesta, verídica. La transparencia produce más adeptos y más gente para poder exigir sacrificios. Necesitamos un liderazgo inclusivo en todo momento. Tenemos que eliminar tapones en la organización y trabajar con equipos que eliminarán cuellos de botella. La organización enfocada a procesos y a proyectos. No olvidarse nunca de la liquidez, la cultura del endeudamiento, que tenemos bastante encima siempre, también está en crisis. Fidelización. Los clientes clave debemos procurar no perder ni uno. Política de alianzas en toda la cadena de suministro extendida en su totalidad. Vamos a estar preparados para cambios de paradigma y vamos a reordenar las actividades para conseguir masas críticas a nivel macroeconómico. Ya hemos visto con los clústeres, esto es importante. Y los análisis de costes los llevaremos a nivel de actividad o incluso de pedidos, si es posible. Con ello, pues acabo. Aquí tenéis mi correo, la web. Perfecto. Muchas gracias a todos. Perdonar por la densidad. Creo que ha sido un poco de bombardeo de ideas y cualquier, bueno, pues brindo. Sí, ahora te vamos a hacer preguntas, Francesc. Muchísimas gracias por tu exposición. Y bueno, a mí me han surgido alguna pregunta. Bueno, me ha alegrado que, bueno, he constatado algo que no sabía, muchas cosas, evidentemente, porque no soy experto en innovación, pero que estamos inmersos en los dos tipos de innovación que has propuesto, que es la innovación push y la innovación pull, y además de forma intensa, de forma intensiva a nivel tecnológico, pero también por exigencias del mercado, exigencias de la sociedad, incluso también las exigencias del planeta, que se nos queja y cada vez con más frecuencia. Pero bueno, voy a poner mis dos preguntas que ya tengo preparadas. Te hago la primera, Francesc. A ver, nos has comentado en tu exposición que con la situación actual creada por la pandemia se da una circunstancia que yo más o menos la definiría como un poco de polos encontrados en una organización, en una empresa. Es decir, por un lado tenemos el largo plazo, que sí que cree en la innovación, que sí que apuesta por ella para poder afianzar nuestra posición en el mercado, pero luego, por otro lado, tenemos el corto plazo, en el que la inmediatez del flujo de caja es lo más importante y más ahora que está agudizado. ¿Cómo poder llegar a un equilibrio, a un acuerdo entre ambas partes para que ambas partes puedan coexistir y para que ambas partes no pierdan? ¿Cuál sería la fórmula, Francesc? Bueno, no, fórmulas a mí me parece que no hay. Cada caso es cada caso. Y ya he dicho que pues, la liquidez no es que sea una estrategia. La liquidez es un elemento, un previo elemento básico para saber cuánto tiempo tenemos para cambiar o para innovar o para aplicar nuestras ideas. Yo creo que la dicotomía, esto que dices tú de la inversión a corto y a medio plazo, es decir, la innovación comparte en cada empresa recursos con el día a día, con las operaciones. Y, por tanto, siempre hay una confrontación aquí de dónde se asignan más recursos. Y aquí se ven las empresas. Inmediatamente uno puede ver al entrar en una empresa o al conocerla si está priorizando invertir recursos para innovar o está priorizando el día a día. Bueno, pues, te llamabas un poco el pan para mañana y el pan para hoy, ¿verdad? Sí. Eso no hace falta el COVID para que exista esto. Ya existía antes. Ya existía antes, correcto. Existía antes. Y, por tanto, el COVID lo puede haber acelerado, pero ya existía antes. Perfecto. Evidentemente, bueno, pues yo creo que si hablamos de fomentar la innovación, de hacer de la innovación nuestra estrategia, aquí inmediatamente surge que vamos a aplicar recursos a la innovación. No quiere esto decir que no vayamos a aplicar los necesarios, pero yo diría los recursos al día a día son gastos. Los recursos, en general, ya sé que no es así, y los recursos a la innovación son inversiones. Y hay que
tenerlo en cuenta. Y yo creo que he hablado a veces en alguna presentación de innovación y rendimiento en armonía. Es decir, cómo armonizar estas dos tendencias que tú has dicho. No es fácil, no hay una receta única, es difícil para cada empresa. Perfecto. Gracias, Francesc. Tengo otra segunda pregunta y luego ya daré el paso a Daniel y a Manuel para que formulen las suyas. Mi segunda y última pregunta sería, has hablado de dotar a las organizaciones de la cultura de la innovación. Sí. Algo en lo que yo también creo y creo que los asistentes que estamos aquí hoy creemos todos. Pero ¿cómo hacerlo posible? ¿Cómo educar en innovación a personas con poca cualificación profesional, generalmente aversas al cambio y que están en su zona de confort? ¿Cómo vencer ese pulso? ¿Cómo hacerlo, Francesc? ¿Qué propones? Tenía una diapositiva de soporte, porque esta pregunta es frecuente. Es decir, cuando surge así a veces al hablar como de pasada, pues la cultura innovadora. Y pregunta, ¿qué es la cultura innovadora? Pues un poco esto. ¿Cómo se crea? Y aquí hay una tabla o una especie de construcción en donde se ven cosas conectadas y cosas que no lo son. Estas de aquí son crear conocimiento y generar ideas. Van un poco juntos. Tener un proceso de innovación y tenerlo en la estrategia. Un proceso estratégico. También saber y estar acostumbrados a gestionar el cambio. Hay tres aquí juntas que es aprender. La organización que aprende. Para eso se necesita apertura al exterior y orientación al cliente. Aquí ponemos diferenciar, valorar el diseño, las marcas, generar valor. Y aquí, pues todo lo que es el elemento gestional. Planificar, gestión de proyectos, medidas e indicadores, equipos de proyecto, revisiones por fases, todas las metodologías que quieres. Y aquí la forma de hacer todo esto ágil. Bueno, pues todo esto conjuntamente crea cultura innovadora. Y yo diría, de una manera más simple de lo que pone aquí, que se aprende pues con muchos errores, algunos éxitos, muchos intentos y aprendiendo de cada error y aprendiendo de cada proyecto y sobre todo valorando las personas y los equipos y sus experiencias. Y esto se hace no en una reunión, no en la estrategia, no en la definición, se hace en el día a día, en cómo. Es decir, si vamos a nuestro colaborador o en la charla de la máquina de café preguntamos, bueno, ¿cuál será el resultado del mes? No estamos creando cultura innovadora. Si preguntamos cuestiones de corto plazo, no estamos creando cultura innovadora. En cambio, pues sí, es decir, es una actitud. Yo he visto, incluso aquí en nuestro entorno, que no es favorable a la innovación, que la empresa innovadora, que las hay, y que les cuesta más que en otras partes. Cuando entro en una empresa que realmente yo considero que es innovadora, se huele a algo distinto en el ambiente. Es decir, la gente es como si trabajara de otra manera, hablaran de otra manera. Han creado como un ambiente, digamos, se han aislado un poco del ambiente y han creado un ambiente específico. En general, no sé si tú lo has notado. Un ecosistema propio, ¿verdad, Francesc? Como un ecosistema, ¿no? Sí. Bueno, y si esto además lo pueden complementar con que hay otra empresa similar y tienen alguna cosa en común y se pueden aliar y luego encuentran otra y luego encuentran 10 más, pues todo esto forma un clúster, todo esto forma un conjunto que realmente favorece esta cultura innovadora. Perfecto, Francesc. Muy bien, pues voy a dar la palabra ahora a Daniel y a Manuel, por este orden si queréis, para hacerle preguntas al ponente. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Francesc, muchas gracias por tu presentación completísima y ahora nos costará un tiempo digerir todas las transparencias porque hay que entrar, hay mucho detalle y mucha información para comentar. Curiosamente, me he quedado con las palancas que antes ha situado ya Emilio como resumen, el push y el pull también.
Y más que una pregunta, era una reflexión vinculada a nuestras profesiones, del ámbito de la contabilidad, del ámbito de las finanzas, tanto sea trabajando para compañías o en firmas auditoras o consultoras, ¿no? Yo creo que se está hablando también de que dentro de 10 años habrá profesiones que ya no existirán. Entre ellas nos sitúan a los contables y auditores, algunos, ¿no? Y que existirán otras profesiones nuevas que ahora no conocemos, ¿no? Yo quería ver me sugería, ¿no? La palanca push, por ejemplo, a través de la tecnología, la robotización, las data analytics, inteligencia artificial, el blockchain, la seguridad de las transacciones. Sí. Esto efectivamente nos obliga a hacer las cosas de otra manera. Y eso creo que es la innovación en nuestro sector. No tanto que desaparezca la profesión nuestra, pero sí que desaparece la forma en que hasta ahora estábamos haciendo las cosas. Y gracias a este push existiremos, pero haciendo de otra manera. Y luego, gracias al pool, a la demanda de los grupos de interés, yo creo que ya pierden sentido trabajos que hemos hecho hasta ahora, como que eran cuentas anuales. Yo creo que la palabra cuenta anual, con un sentido, digamos, de cronista histórico, ya ha perdido toda actualidad. Y al profesional de las finanzas, a los auditores, se les va a exigir que sean predictivos, que contribuyan a la empresa en sus análisis de futuro, cómo gestionar esas incertidumbres futuras, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos otra oportunidad, que es hacer otras cosas. No, son dos aspectos que resumía, ¿no? Por una parte, hacer las cosas de otra manera y hacer otras cosas. No sé cómo lo ves. En realidad, lo que estás diciendo es muy importante y tiene sentido. Estás diciendo, si no me equivoco, que las cuentas anuales, como se hacían tradicionalmente, para la gestión, viene a ser como conducir con el retrovisor, ¿no? Más absolutamente, o menos. Absolutamente. Entonces, claro, eso ya cambió desde los años 90, un poco ya estáis todos los que os dedicáis a ello, a la contabilidad más analítica, más predictiva, más de cara a los presupuestos, a alternativas, a todo esto. Pero sí, realmente cada función, es decir, la organización que funciona y funcionaba hasta finales de siglo, era muy heredera del taylorismo y de las especializaciones, ¿no? Los departamentos típicos, finanzas, administración, marketing, son herencia de una organización del trabajo basada en la cadena de producción. Y esto se rompió poco a poco a partir de medianos del siglo XX, pero se acabó de romper a inicios de este siglo y se acaba de romper con cada crisis que vemos, ¿no? Por tanto, ahora innovar es una función de cada uno, pero además de innovar cada uno en su área, en su función, en su especialidad, que tiene que existir, porque lógicamente tiene que haber ingenieros, tiene que haber financieros, tiene que haber contables, tiene que haber gente experta en cada campo del conocimiento. Pero su forma de organizarse ya no es lineal y el proceso pasa de uno a otro, sino es colaborativo y es por equipo multidisciplinario. Entonces, hay que innovar en cada área, pero la innovación de una empresa que, bueno, pues una empresa que fabrica clavos, también tiene que innovar. Y el contable que está allí no solamente innovará en la contabilidad, se tiene que colaborar con los proyectos de innovación en el cálculo, en las formas de hacer previsiones, como tú has dicho, pues de los proyectos nuevos que esta empresa surja, aunque hagan cosas que nos parecen a nosotros tan banales como clavos. Pero te puedo decir que en Alemania hay empresas que venden clavos y los venden a un precio que aquí nos parece exorbitante porque tienen propiedades que otros clavos no tienen. Es decir... Gracias. Gracias, Francesc. Manuel, por favor. Ay, no te oímos. Bien. Ay. Sí, ¿me oís ahora? Disculpadme. Manuel, por favor, si es tan amable. Sí. Bien, cuando has analizado en sobre todo magnífica presentación que nos has dado hoy, el tema de las barreras, si analizamos un poco por encima estas barreras,
vemos que hay varios denominadores comunes, pero me ha llamado la atención uno que de alguna manera es visible, y es que no se considera en muchas organizaciones, en demasiadas por lo que vemos con las estadísticas, no se considera la innovación como un tema estratégico. Es decir, la innovación no forma parte del pensamiento estratégico. Y de aquí es de donde luego surgen toda una serie de males a continuación. Es decir, yo he tenido oportunidad de ver últimamente un par de planes de negocio que, bueno, muy ambiciosos, en fin, con grandes cifras, y he podido observar que realmente en esos planes de negocios, en esos proyectos de empresa, no figura la innovación como un factor 100% estratégico. ¿Estarías de acuerdo con esto? ¿Qué opinas? Pues sí, lo hemos dicho también, creo. Si Peter Drucker dijo, la empresa solo tiene dos cosas que hacer, innovar y comercializar, pues si la innovación no es estratégica, esta empresa se está olvidando del futuro. Es decir, está viviendo en el día a día. Hay empresas que viven en el día a día. Yo no he visto ninguna empresa, o muy pocas, que hagan mal las dos cosas, o bien una cosa y mal la otra. Hombre, hay gente inteligente y normalmente suelen hacer bien una cosa o suelen hacer bien la otra. Las dos cosas es bastante difícil, pero mal las dos también sería muy difícil. Pero una cosa muy frecuente es que, y yo lo he vivido en varias empresas, para poner en marcha un proceso de innovación en ellas, y es que el lunes todos estaban muy dispuestos al tema, pero el miércoles surgían las primeras urgencias, los primeros fuegos que apagar. Y el viernes o el jueves todo el mundo estaba apagando fuegos. Es decir, si no solucionamos el día a día, si las tareas rutinarias, las que se hacen normalmente, que es el día a día, que es la gestión de pedidos, que es la gestión de suministros, si tenemos roturas de stock, si los clientes protestan porque no servimos a tiempo, si no llegan las materias primas, si pasa todo esto con cierta continuidad, y tendremos que apagar fuegos o hacer milagros, entonces es imposible que haya un proceso de innovación a largo plazo. Una empresa que yo conocí, que es multinacional, familiar pero multinacional, que hace productos de limpieza, no voy a decir su nombre, pero es de origen norteamericano, pues separó totalmente a la gente que trabajaba en investigación, desarrollo e innovación de los otros. Los puso los unos en una especie de parque, de instalación muy grande, y los demás currantes estaban en las fábricas, etc. El resultado fue desastroso, porque sí, también hacían bien las dos cosas, pero las hacían cada uno por su lado. Y al final, lo que hacían los de innovación no era aplicable en el día a día. No habían contado con los reactores, no habían contado con la capacidad de producción, no habían contado con un montón de cosas. Es decir, es verdad. Francesc, disculpa que te interrumpa, son y 21 y sí que me gustaría atender a los asistentes. Bien, pues porque quiero ser escrupuloso con el tiempo. Manuel. Disculparme, por favor, muy bien. pero tengo seleccionadas las tres preguntas que han hecho tres personas distintas. Empiezo con con Jaume, que nos plantea lo siguiente. También te lograría, Francesc, un poquito de brevedad en las respuestas. Sí. Se he seleccionado tres preguntas. Repito, la primera es la fórmula Jaume. Dice, la máquina ya ganó en ajedrez al hombre en 1997. ¿Son los tiempos en innovación lentos? A ver, la máquina no sé si habrá ganado en el ajedrez, seguramente que sí, y habrá cosas que se pueden hacer. El nivel de cálculo ha aumentado muchísimo, pero la innovación la hacemos las personas. Y la vamos a seguir haciendo las personas. Perfecto. Muy bien. A ver, la inteligencia artificial es una herramienta, igual que ha sido una herramienta muchísimas otras que han surgido antes. La inteligencia, el Big Data, todo esto son herramientas que nos van a ayudar a innovar, que nos van a ayudar a crear segmentos,
a crear, a cuestionar los datos, a ver cómo se secuencian, a ver patrones de comportamiento, etc. Pero la innovación la seguimos haciendo los hombres. Perfecto, muy bien, Francesc. Perdón, he dicho los hombres, perdón. Bueno, hombres y las mujeres, sí, se ha entendido, pero bueno, bien, mejor la acotación. La pregunta siguiente que he seleccionado, la fórmula Lourdes, dice, la innovación que se valora siempre, o sea, siempre tiene que ser disruptiva, adaptarse o cambiar ya no es suficiente. ¿Qué contestas a esto, Francesc? Adaptarse a un cambio brusco es una innovación. Es decir, el instinto por el cual el hombre ha pervivido, la flexibilidad que hemos tenido, es adaptarnos a distintos entornos. Y, por tanto, la innovación a veces es disruptiva, a veces no. A veces es una innovación pues, que podríamos llamar escalonada. No hay que confundirla con la mejora continua, con el Kaizen. Siempre hay algo nuevo, hay algo de disrupción, siempre hay algo de salto cualitativo en una innovación, pero también hemos dicho que muchas innovaciones toman un concepto que ya se está utilizando, lo mejoran. Hemos visto pues innovaciones, por ejemplo, el coche eléctrico es una innovación pues no es muy disruptiva, porque el coche ya existía, lo único que hacemos es utilizar otra energía. Perfecto, muy bien. Y la última pregunta nos la plantea José María, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de las instituciones políticas y económicas en el desarrollo de la innovación de un país? Bueno, yo creo que habría mucho que hablar de esto, ¿no? Pero que fomentar la innovación es una responsabilidad, en primer lugar, dual, y tanta responsabilidad tienen los gobiernos, es decir, los políticos, como las empresas, como los bancos, es decir, hay responsabilidades para todos. Pero sí que es cierto que países que han puesto en marcha unos proyectos como Portugal, que decíamos antes que en pocos años pues, ha pasado de ser un país que se considera moderadamente innovador, ha pasado a ser fuertemente innovador. Hombre, no lo ha hecho por casualidad, ha hecho un esfuerzo. Y ha hecho un esfuerzo dirigido, coordinado por unos programas gubernamentales. De soporte, de ayudas y de incentivación. A veces también el concepto de soporte y ayuda se confunde con las subvenciones y a veces hemos visto que programas basados en subvenciones no solamente no favorecen la innovación, sino que pues yo diría que casi la desfavorecen, porque la gente y las empresas no están haciendo realmente programas de innovación, están haciendo proyectos para que les den una subvención. Perfecto. Lo cual habría que hacerlo de otra manera. Muy bien. Y ya la pregunta final, Francesc, que te planteo es ¿cómo educar a los nuevos emprendedores, a los nuevos directivos, a las personas que quieren emprender? Ya no solo en España, en cualquier país que a lo mejor estemos un poquito todavía, que tengamos que escalar, como por ejemplo ha hecho nuestro vecino y querido amigo Portugal. No sé si habría que educar más a los nuevos emprendedores o a los directivos de las empresas que ya existen. Muy bien, es verdad. Es verdad que nos encontramos cuando hablamos de innovación, hay una cierta tendencia a desviarse hacia startups y acabar hablando de startups. Y la innovación no son solo startups. Es conveniente que las haya porque la creación de nuevas empresas hace que se aumente un parque de empresas de las cuales algunas no prosperarán, pero unas cuantas sí, y crearán un entorno de mayor riqueza al territorio. Pero no toda la innovación se basa en las startups. Las primeras responsables de que un país sea innovador son sus grandes empresas
y son sus empresas consolidadas, algunas de mucho tiempo. Y un freno importante en que esto suceda es la cultura de los directivos. Vamos, es mi opinión. Por tanto, yo estoy de acuerdo contigo, Francesc. Cursillos a emprendedores sí, pero también cursillos a directivos. A directivos actuales, perfecto. Muy bien, Francesc, pues muchísimas gracias por tu exposición, por responder a todas nuestras preguntas, también la de los asistentes. Muchísimas gracias a todos por estar hasta todo el tiempo que habéis estado con nosotros, a los asistentes. Por supuesto, dar las gracias de nuevo a las dos asociaciones que han promovido este acto, este webinar interactivo, a ACCID, Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección, y a APDO, a la Asociación Profesional para el Desarrollo Organizacional. Por supuesto, dar las gracias a sus dos presidentes que nos han acompañado como copresentadores, que me han acompañado, a Daniel Faura y a Manuel Egea. Y, bueno, lo he puesto en el chat. Recuerdo a los asistentes que os enviaremos la presentación del ponente, de Francesc Güell, y de que, por supuesto, tenéis toda la información que queráis y de forma permanente en ambas asociaciones, tanto en ACCID como en APDO, y que ambas asociaciones hacen eventos de manera continuada y que yo, por supuesto, pues os animo a que investiguéis, a que entréis en las dos webs. Son asociaciones que están afincadas, tienen su sede en Barcelona, pero el conocimiento no tiene fronteras, no tiene límites, con lo cual, desde cualquier punto del planeta se puede hacer ese tipo de consultas. Muchísimas gracias a todos y espero veros en otra ocasión, ¿de acuerdo? Un saludo y aprovecho también para desearos a todos unas felices fiestas navideñas y que, por supuesto, que el año 2021 sea mucho más positivo que el que vamos a dejar. Un saludo a todos. Buenas tardes. ¿Me puedes dar 15 segundos? Sí, Francesc, por supuesto. A ver, quiero confesar que he cometido un error. El error lo veis en esta imagen y también en esta imagen de aquí arriba, la primera de todas. Perdón. A ver si puedo ir arriba. Estas imágenes, cuando hablamos de innovación, ¿qué os sugieren? Creo que os sugieren, pues, ciencia, tecnología, un laboratorio, investigación y desarrollo. Pues bien, esto es un error. La innovación no es solo eso. Podríamos poner igual cualquier otra actividad. Un banco, una fábrica de clavos, de papel, un periódico, lo que sea. Y todo sería sujeto a la innovación. Perfecto, muy bien, Francesc. Yo también quería aprovechar compartir dos datos antes de hacer la despedida. Un dato para todos que creo que ya muchos ya conocéis, que va muy ligado, creo que va muy ligado a la innovación. Y es que el valor de capitalización de una empresa hoy, en el siglo XXI, en el año 2020, hasta el 80% de su valor son intangibles. ¿Vale? Y esto para mí creo que es un dato que favorece y mucho a todo lo que nos ha propuesto hoy nuestro querido ponente Francesc, ¿vale? Y luego el segundo, que también tiene que ver con la pregunta que ha formulado Manuel y que estaba proponiendo la respuesta a Francesc, es que es una frase que también creo que muchos conocéis, y es que lo urgente no te deje de ver lo importante. Y esto es un poco lo que también va detrás la innovación. Repito, muchísimas gracias a todos y felices fiestas, feliz año y nos vemos en otra ocasión. Buenas tardes, hasta pronto. Saludos. Gracias. Hasta la próxima, cuídense. Adiós.